Muy bien, estamos de vuelta ya en A la Medida. Muchas gracias por continuar en sintonía nuestra y por supuesto queremos continuar en un espacio de incrementar su conocimiento de lo que acontece, no solo en Guatemala en función de las noticias, sino también ese espacio sociopolítico que es tan importante conocer, y para ello pues naturalmente tenemos a nuestro invitado hoy. Así es, Fernando, le damos la bienvenida a Max Santa Cruz. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andy, nuevamente. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos que nos están observando desde casa y más allá de las fronteras de Guatemala. Un verdadero gusto estar nuevamente en este día tradicional miércoles con ustedes. Bueno, vamos a hablar un tema de seguridad y un poco relacionado también con la política. Sabemos que pues se reunió el ministro de Gobernación con la fiscal general en una invitación que se había hecho para ver temas de coordinación interinstitucional. Se llevó a cabo la reunión, se llegaron a algunos acuerdos. ¿Qué tanto puede limar esa relación que se ha dado un poquito pues complicada entre el presidente de la República y la fiscal, este primer acercamiento que tienen con el ministro de Gobernación? Bueno, hay que recordar que la historia de la relación conflictiva, ya diría yo con tintes personales entre el presidente y la fiscal, empieza a partir de la primera vuelta para hasta el momento en donde toma posesión especialmente, y fue una relación muy difícil en donde era difícil establecer algún vaso comunicante entre una autoridad en el ejercicio de la institucionalidad como era la fiscal general y el otro que era el presidente electo. Y ya siendo el presidente en funciones, sin duda la relación ya es distinta, porque incluso en su calidad de diputado, al ser irresponsable en sus declaraciones, como lo ampara la propia ley, pues él podía pedir la renuncia de la fiscal, pero ya como presidente electo de la República, presidente en funciones de la República, no podía hacerlo. Ahí es donde se dio este ir y venir de una telenovela que vimos los guatemaltecos sobre las invitaciones que venían y las invitaciones que iban, las excusas que se daban y las excusas que se recibían. Hay que recordar que el pasado mes de enero, el 29 de enero, si no estoy mal, fue la primera invitación, la segunda realmente, pero la primera física, donde asiste la fiscal a la reunión del Consejo de Ministros en reunión de gabinete. Y duró 15 minutos, un poco más. La razón de la fiscal fue de carácter técnico-jurídico, se retiró. Y después empezó el ir y venir del intercambio entre invitaciones que se daban y no. Habían tres opciones para el presidente Arévalo a la reciente invitación que era el día de hoy para él. Una era asistir y tal vez políticamente tener un costo muy alto frente a la población que votó por él, porque reconocen en la fiscal a una enemiga del proceso democrático, a una enemiga de la institucionalidad, a una enemiga personal del presidente Arévalo. Pero la otra era eventualmente haber tenido la oportunidad de ir y subirse una escalera más arriba y decir, bueno, yo soy el presidente de los guatemaltecos, me interesa no tener una relación armónica porque no la van a tener, pero tengamos una convivencia institucional. Al final de cuentas tampoco fue la decisión, me imagino que por razones políticas, y nombra al ministro de Gobernación como la mejor posibilidad política de establecer algún tipo de contacto con la institucionalidad del Ministerio Público, y sin duda creo que Francisco Jiménez es la persona adecuada para hacerlo. Si me preguntan a mí, al no tener una salida jurídica, porque no va a renunciar la fiscal, porque no es conveniente tampoco legislar para casuísticamente prescindir de la fiscal, porque es pan para hoy y hambre para mañana, la única razón para que la fiscal no esté son sus 828 días sólidos que tiene de mandato, o bien por razones de salud que ella pudiera retirarse. Caso contrario, son 2 años y medio de la administración de Bernardo Arévalo, y necesita él construir una relación por lo menos mínima de convivencia institucional o de comunicación, y creo que es el ministro sin duda de Gobernación el adecuado para tener ese mínimo de contacto con la institución del Ministerio Público. Sí, consideramos también que ellos obviamente también integran la instancia coordinadora del sector justicia, ¿no? Donde también deben tener ese contacto y por eso tienen que coordinar. Sí, no hay que pasar, por ejemplo, para algunos que quisieran tal vez que esto se volviera el circo o el Coliseo Romano, que quieren la cabeza de uno y la cabeza de otro. En otras circunstancias tal vez eso es lo que la gente aplaudiría, pero en términos de la responsabilidad tanto del ejercicio del cargo del presidente Arévalo como quisiera yo pensar también de la fiscal general, pues yo creo que ya no estamos para ese tipo de momentos. Aquí hay muchos temas, hoy día se juntaron para
analizar temas interinstitucionales. De hecho, no iba solo el ministro de Gobernación, iba con 2 viceministros, antinarcóticos, seguridad, director de la Policía Nacional, director del sistema penitenciario. O sea, sí había el aparato importante del Ministerio de Gobernación reunido hoy para coordinar estas acciones. Sin embargo, yo sí creo que detrás de una agenda técnica, por así decirlo, tendría que haber una agenda de carácter político y no pública. ¿Y qué me refiero con esto? Empezar a establecer por lo menos el mínimo contacto, que ojalá fuera más, en términos de país, no hablo en términos de la relación Bernardo Arévalo y Consuelo Porras, para que de repente se empezaran a coordinar algunas acciones importantes. Y solo menciono esta rápidamente. Hoy, con relación al tema de Guillain-Barré, se hablaba de que un medicamento está alrededor de 10,000 quetzales y que el precio normal de este debería estar alrededor de 3,000, una cosa como tal, o 15,000 estaba ahí, debería ser 3,000. Bueno, esta es una buena razón para que el Ministerio Público podría investigar sobre quién está realmente abusando de su calidad de sobreprecio en un tema tan sensible. Pero eso se va a lograr si existe el mínimo de comunicación, claro, aunque debería darse por un mandato constitucional, pero aquí hay razones políticas que sin duda favorecen o no favorecen la comunicación y favorecen o no favorecen la propuesta que es el combate a la corrupción y fortalecer los sistemas de transparencia. Ahora, Max, de manera concreta, por razón de tiempo, ¿quién es el principal beneficiado de esta reunión que al final se veía como que fue cordial y definitivamente genera ese intercambio de información que hoy pues ya se programa una nueva reunión para el 21 de febrero? ¿Quién es el principal beneficiado? Bueno, yo no diría que es el presidente, no diría que es la fiscal, tal vez podría señalar al ministro de Gobernación. La fiscal ya no tiene nada que perder en términos de por muchas razones. El presidente tiene todo que perder. Y el que podría salir como el elemento importante de la búsqueda de esa institucionalidad con eficiencia de comunicación hasta donde alcance, podría ser el ministro de Gobernación. Pero creo que si logramos superar un poco las rencillas y las viejas venganzas prometidas que muchos querrán que se materialicen, pero que no conviene, diría yo que de pronto hasta quisiera pensar románticamente que el pueblo de Guatemala podría salir beneficiado de tener por lo menos una coordinación mínima institucional entre el Ministerio Público y el organismo ejecutivo. En la reunión de hoy fueron 14 los acuerdos que se lograron en materia de seguridad, donde se ha coordinado o se ha llegado al acuerdo de coordinar institucionalmente diversos esfuerzos que se vayan a realizar para tener obviamente mejores resultados en materia de seguridad. Con esta relación que se empieza entre Gobernación, el Ministerio Público, ¿podría darse ya un tema de desvanecimiento de ese conflicto político o aquí debemos separar las cosas? ¿Cómo lo ve usted? Vean, yo reitero, aquí debería haber una gran capacidad de operación política y con eso no refiero a que no se investiga lo que se tiene que investigar, si es referente al presidente Arévalo cuando era en su calidad de secretario general del Movimiento Semilla o del propio Movimiento Semilla. No estoy diciendo eso porque caeríamos en algo indebido. Pero sí creo yo que podrían eventualmente no ser la única materia en la cual hoy se dedica en cuerpo y alma el Ministerio Público a investigar. Hay otros temas que están pendientes. Entonces, no solo del pasado reciente de la administración del presidente Yamatei, que pareciera ser afloran nuevos indicios y señalamientos, como lo acaba de hacer la ministra de Comunicaciones con lo referente a la entrega de la carretera Palín-Escuintla, o como lo que les menciono del Ministerio de Salud, y habrán otros tantos. Y si de pronto la fiscal empezara a ampliar el abanico de la investigación y dejemos a un lado, sin que se cierre el caso, pero que también se concentre en otros espacios de investigación, pues creo que en serio podríamos empezar a ver la necesidad de que el sistema o el sector justicia se fortalezca a partir de la relación interinstitucional. Nadie está pidiendo que se sienten y se tomen una foto juntos, aunque deberían de hacerlo en términos de tragarse las rencillas o los temas personales. La institucionalidad así lo demandaría y el pueblo de Guatemala tal vez no, pero le convendría más. Pero si no se llega a eso, en serio, yo creo que el sistema de justicia requiere tanto del Ejecutivo, por supuesto en su concepción y en su propuesta política electoral de combate a la corrupción, como el Ministerio Público como un actor fundamental constitucional para lograr ese objetivo. Yo creo que los guatemaltecos ganaríamos si se llega a dar un mínimo entendido entre ambas partes. Totalmente de acuerdo con tu persona, Max. Muchas gracias porque realmente en estos espacios nos generas clarificación de todo ese espacio político que realmente
pues desde la visual de un experto en la materia como tu persona, nos permite entender de mejor manera cómo es que se están manejando estas circunstancias a nivel de las instituciones públicas. Así es, la verdad es de que es interesante pues esta relación que se pueda dar entre Gobernación, el Ministerio Público, la Presidencia, y pues ya se tiene ese primer acercamiento de forma directa, porque son temas que se buscan coordinar entre ambas instituciones, que creo que son entidades también bastante importantes cuando hablamos en materia de seguridad, y que esperamos entonces que se puedan tener mejores resultados. ¿La conclusión? Yo solo diría que no llevamos un mes de gobierno. Creo que eventualmente estamos pidiendo resultados muy rápidos, tal vez porque el desastre anterior fue muy grande. Hay que tener un poco de paciencia y hay que saber que los resultados, tanto de quien los debe presentar, que es el gobierno, como el que los debe exigir, que es la ciudadanía, tienen que tener responsabilidad y tienen que tener lógica para que las cosas sean y tengan el alcance que todos los guatemaltecos esperamos. Así que paciencia y mucha inteligencia en los momentos políticos y en los objetivos que se quieren alcanzar. Definitivamente, Max, muchas gracias entonces por ustedes. habernos acompañado y por supuesto te esperamos entonces la próxima semana. Así será. Gracias, Max, yo lo despido, y también a Fernando, gracias por acompañarnos, también es un gusto estar contigo. Mañana seguimos. Claro que sí, Sandy, buenas noches. Amigo y amiga televidente, muy buen descanso, y mañana, como dice Sandy Monroy, más a la medida a las 9 de la noche, acá en TN23. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con Andrés Estrada. Tiene noticias internacionales que dar a conocer. No cambie.